Hola, soy Frederick Goodman y esto es una nueva serie de videos que voy a hacer hablándote sobre la mentalidad de riqueza y la mentalidad de pobreza. Yo lo he llamado, aunque es un título largo, de la mentalidad de pobreza, escasez y derrota a la mentalidad de prosperidad, riqueza y abundancia. ¿Qué ocurre con este concepto que podemos llamar mentalidad de riqueza y mentalidad de pobreza? Usualmente nos imaginamos que el hecho de que tengas una estabilidad económica o un éxito económico o no lo tengas, bueno, eso es lo que piensa la mentalidad convencional en el más del 80% de la sociedad. Tiene que ver con las situaciones políticas del país, tiene que ver con las circunstancias casuales que te tocaron en la vida, tiene que ver con, no sé, echamos la culpa a quien, o echa la culpa a quien haga falta para poder justificar el por qué las personas no son felices. Algunas personas dicen, yo prefiero ser feliz bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, ¿qué interpretamos como felicidad? Pues pienso que cada quien sí hace un autoanálisis y trata de comprender o evaluar, dilucidar qué entiende por la felicidad. Encontraremos que está la paz interior, la tranquilidad, una estabilidad económica, una estabilidad sentimental, un techo, algunos pues un empleo adecuado o que tengan éxito en sus empresas, tener buena salud, no tener deudas. Hay diferentes cosas de cómo nosotros podemos interpretar la felicidad, estar con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestra pareja puede ser también una forma de felicidad, dedicarnos a lo que nos gusta, viajar, hay muchas formas de interpretar la felicidad. Sin embargo, encontraremos que de un modo u otro el factor económico siempre va a tener algo que ver, ¿sí? Porque digamos que queremos tener una vida agradable con nuestra pareja, pero sí o sí tenemos escollos en lo que concierne a la relación, porque o uno o los dos van a estar discutiendo por cuestiones de dinero, o me equivoco. Imaginemos lo mismo suponiendo que hablamos del automóvil, ¿sí? O de la moto, si es que la tienen o ninguno de los dos. Entonces decimos, pues el automóvil siempre me está dando fallos, siempre saca la pata, o la moto está estropeada, o tengo esta moto y me gustaría una mejor. Bien, pero ¿por qué no la tienes? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que te impide tener el automóvil que te gusta? Entonces tenemos que irnos al subconsciente y ver qué conflictos hay aquí. Una persona que está alquilando una vivienda a un propietario, o a lo mejor desearía tener su propia vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque no consigues una cosa o la otra. Entonces casi siempre nos vamos a ver que dentro de estos puntos nos hallamos con la cuestión de no me alcanza el dinero. Bien, supongamos que lo que muchos esperan, ¿no? Que caiga ese dinero del cielo, gane la lotería, estoy jugando al bingo y de repente te toque ganar y te llegue todo ese dinero. Hagamos una analogía, por supuesto aquí, el flujo del dinero. Imaginemos, ¿sí?, que cambiamos la terminología y en vez de llamar dinero, ¿sí?, vamos a usar la palabra agua. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, de hecho, en la economía se suele hablar de flujo de dinero, flujo de caja, ¿sí?, flujo financiero, ¿sí?, qué fluidez tiene, qué liquidez tienes. Y eso tiene que ver mucho con una cuestión arquetípica, tiene que ver con la mente, ¿sí? De hecho, a veces las personas tienen problemas de salud en zonas como el riñón, que es un filtro, o el hígado, que es un filtro, o ciertas áreas que son filtros, tiene que ver con una cuestión económica, o sea, un estrés, si podemos llamarlo así, hay preocupaciones que tienen que ver con la economía, especialmente en la zona lumbar, ¿no? Entonces, observemos que si utilizamos esta terminología, yo les digo, bien, imaginémonos que va a llegar una gran lluvia, ¿sí?, un día milagroso, que es este boom que tú estás esperando de dinero, que estás esperando ganarte la lotería, pero resulta que llega y tú disfrutas de la lluvia mientras está cayendo. Una vez para la lluvia, se acabó la fiesta. Te encuentras el sol encharcado, pero ¿de qué te sirve? Tú no vas a coger ese agua
el suelo encharcado para prepararte una sopa o hacerte una infusión o un té, ¿sí? No lo vas a hacer. Entonces ese agua, digamos que se desperdicia. Tampoco habías preparado el suelo para que aguantase esa lluvia, así que se absorbe el suelo, ¿sí? Y se erosiona porque ni siquiera habías puesto plantas ahí en el exterior, o sea, ni siquiera estabas interesado en que el agua llegase por una cuestión de agricultura. Entonces, ¿para qué querías ese agua? Pasó por el techo, se regó, se cayó al suelo, no tenía ningún contenedor donde poner el agua, de manera que llegó el momento y se fue todo eso. Y eso es lo que le ocurre a muchas personas que ganan la lotería. La mayoría, un año después, no tienen nada o incluso están endeudados. ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué? Porque nunca hubo un recipiente para la administración. Si el recipiente es de 1 galón, va a aguantar solamente 1 galón. Si el recipiente es de 1 litro, va a aguantar solamente 1 litro. Entonces, nuestra forma de pensar hasta dónde llega, nuestra capacidad de administrar o nuestra capacidad, ¿sí?, de gestionar el dinero hasta dónde llega. Si es pequeño, la capacidad de administrar, pues veremos que el dinero se va a regar. Entonces, he puesto aquí este ejemplo aquí perfecto. También aquí he puesto un ejemplo de cómo nosotros entendemos esto con la comida, con otras cosas. Si eres administrador en cosas pequeñas, si puedes administrar en cosas grandes. ¿Okay? Entonces yo les pregunto, para empezar, si este tema, si a ti cuando escuchas la palabra dinero tienes un shock, ¿sí?, tienes que pararte a pensar si hay algún problema. Seguramente dirás, a mí el tema del dinero no es importante. Bueno, eso seguramente porque estás bien jodido de dinero. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que el dinero no es importante, como no puede decir que la comida no es importante, o el amor no es importante, o dormir no es importante, o hacer ejercicio no es importante. Todas las cosas son importantes, pues en la medida que son importantes, unas más que otras. Porque si no es por dinero, tú no puedes pagar renta, agua, luz, teléfono, hasta el Netflix. O sea, no puedes decir que el dinero no es importante porque lo necesitas para muchas cosas. Entonces, cambia la palabra y di, la comida no es importante. Ah, la comida no es importante. Entonces, ¿qué es una seta? ¿Sí? Que vas a estar sin comer durante toda tu vida. ¿Cuál es el punto de decir semejante tontería, no? Todas las personas entienden ello. Distinto es que haya ciertas creencias de que tener dinero es malo, no vas a ir al cielo, que todos los que tienen mucho dinero se vuelven malos, pero son cuestiones que dice la gente que no tiene dinero respecto de temas y personas a las que ni siquiera conocen, ¿no? ¿Por qué? De hecho, muchas de estas cosas que nosotros estamos utilizando, el internet, el teléfono, los dispositivos que utilizas en tu computadora, el automóvil que conduces o la moto, todas esas cosas, ¿quién crees que las fabricó? ¿Sí? Fueron personas que tuvieron una idea, la desarrollaron y han hecho un gran imperio, un emporio de lo que ellos han fabricado y muy posiblemente pues han alcanzado riqueza. Entonces, en realidad, debemos nuestro desarrollo social a personas que empezaron a construir riqueza, porque de no haber sido por eso hubiesen pensado, como piensas tú, que el dinero no es importante, tú no tenías teléfono, no tenías computadora, ni la moto que apareció en Japón, el primero, no sé si fue Kawasaki, quién fue el primero, o cuál fue la primera moto que se les ocurrió ponerle un motorcito a la bicicleta, ¿sí? O también en Estados Unidos. Entonces, ¿quién creó el motor Ford? ¿Quién creó? Entonces, todas esas cosas han sido necesarias, incluso con financiación bancaria, porque no es que crucen los dedos y digan, tengo una idea excelente y llega el dinero. De hecho, cuando no ha habido dinero, muchos grandes genios no han podido desarrollar o implementar pues, tecnologías o recursos o cosas que nos facilitarían mucho más, porque no han tenido flujo económico, no han tenido recursos, no han tenido capital para invertir, ¿no? O alguien que crea su proyecto y se los financia, ¿no? Entonces, yo te diría, hagamos este ejercicio. Si tú sientes que no necesitas escuchar lo que te voy a decir, pues fantástico, eres libre de apagar el video y pasar a otra cosa. Pero si consideras que en realidad, si haces introspectiva, piensa, pues la verdad es que no soy la persona más feliz del mundo, piensa por qué será que no eres la persona más feliz del mundo. ¿Qué tiene que ver con el dinero? Pues no sé, y tendrá que ver con la comida, tendrá que ver con el amor o que duermes poco. El punto es que hay que hacer un trabajo de análisis. Entonces yo te mando, si quieres, a que visualices, ¿sí? Coge, por ejemplo, una hoja, coge un bolígrafo y escribe, ¿qué es lo que yo necesitaría para ser feliz? ¿O qué pienso que necesitaría para ser feliz? ¿Y qué me impide, punto 2, alcanzar esa felicidad? Vamos a encontrar que en el 90 y tanto % de los casos el dinero va a estar implicado. En consecuencia, vamos a evaluar si
hablar de dinero deja de ser un tabú, porque ni siquiera en el colegio nos hablan de eso. Parece que se da por sentado que después de tu fase educativa no vas a tener ningún problema financiero, ¿no? O económico, ni bancario, ni vas a tener que pagar cosas, ni tener que llevarte el sustento a la boca, porque usualmente la mentalidad es trabaja, trabaja, trabaja para que consigas X cantidad de dinero, ¿no? Porque ese es el cuento, la idea, ¿no? X cantidad de horas a un precio determinado, según tu tiempo, ¿no? Y ese es el resultado. Ese resultado usualmente no suele subir, ¿sí? Por lo regular suele bajar, mientras los costos de las cosas que uno quiere o de los gastos que hay se eleva, de manera que como negocio y como estrategia es pésimo. Sin embargo, la parte cómoda que se nos enseña socialmente, porque es más fácil ir, pedir un empleo, que te lo den y ya tienes todo hecho y que se encargue el dueño o el manager de pagarte en el momento adecuado, ¿no? Cada mes, cada 2 meses o cada quincena, ¿no? Entonces, pensar en que tú puedes producir tu propia riqueza no está en la mente de la mayoría de las personas y por eso no alcanzan a crecer de la manera que quisieran. Aparte de que no saben administrar. ¿Bien? Voy a hablarte ahora de lo que se denomina flujo de dinero, ¿sí? Como he dicho, si quitamos la palabra dinero y ponemos la palabra, por ejemplo, agua, puede que tu mente no entre en conflicto con el concepto, porque a veces la terminología, la mera semántica, ya nos resulta un problema. ¿Por qué? Porque tenemos un condicionamiento de lo que nos han enseñado los padres, los profesores, la sociedad, la televisión, etcétera, sobre lo que es X cosas. Igual que cuando se habla de sexo, entonces casi siempre hay estereotipos, hay paradigmas, hay tabúes, hay conceptualizaciones, cosas que se dan por sentado, hay programas religiosos, que es otro problema también, sea en el ámbito sexual, sea en el ámbito económico. Y de hecho están vinculados para lo que es para la mente, hay un vínculo también, hay un entendimiento entre el poder, la sexualidad y el flujo de dinero o la riqueza. Entonces, cuando nosotros hablamos de flujo de dinero, hice el ejemplo sobre la lluvia, ¿no? Ahora imaginemos lo siguiente, una persona cuando uno se le preguntar, ¿quisieras más dinero? Usualmente lo normal es que la gente diga, sí, por supuesto. Entonces le puedes preguntar, ¿y qué haces al respecto? Dice, no, yo me trabajo y al final de mes me llega X cantidad de dinero. Entonces imaginemos, traduzcamos esto, ¿sí? Gráficamente, cambiando la terminología por otra terminología figurativa. El trabajo, ¿sí? Sería, digamos, un receptáculo que tú tienes donde llega el agua. Tu ingreso de dinero o el empleo que tienes, ¿sí? Es, digamos, un pequeño riachuelo que va llegando con agua. Bien. A lo largo del mes él va trayendo agua, aunque en realidad la paga llega en un momento, ¿no? O digamos dos, o se te pagan por semana, pero supongamos que te pagan al mes, ¿no? Entonces, digamos que el flujo, si tú tienes, hay un flujo que te va a llegar en cierto momento. Bueno, mientras va llegando ese flujo de agua, resulta que a lo largo de ese mes se acercan algunos animalitos y se van a beber de ese agua. Si tú tuvieses esto dosificado, bien calculado, te darías cuenta que al final del mes dice, oye, aquí falta algo. Entonces esos animalitos se ponen ahí a beber del riachuelo porque necesitan beber. Piensa, ellos necesitan beber. Entonces tú estás sirviendo con tu economía a la economía de otros. Eso hay que tenerlo en consideración porque tú le estás pagando a la compañía telefónica y de ahí están comiendo otros. Tú estás pagando una renta y de ahí están comiendo otros. ¿Sí? Tú estás pagando la luz, de ahí están comiendo otros. Tú estás pagando tu comida y de ahí comen otros, porque esa comida la han cultivado otras personas que también necesitan tu dinero. Entonces, es una cosa que también hay que pensar. Tú estás beneficiando, cuando tú pagas, estás beneficiando a otros. Entonces es normal. Si no fuese así, no habría flujo económico. ¿Sí? Los mercados funcionan así, toda la economía funciona así. Si entiendes esto, te va a servir bastante para comprender que todos nos estamos retroalimentando y hay un flujo económico. Cuando tú cortas el flujo, no le llega a otro, pero a ti tampoco te va a llegar. ¿Okay? Esa idea quitársela de decirlo y ojalá todo lo tuviésemos regalado. Entonces no habría prosperidad para nadie, porque todo funciona en un sentido de flujo. Ahora, ves que estos animalitos estaban bebiendo agua de ese riachuelo que te llega, entonces te va a llegar poco. Pero resulta que ese día hizo bastante sol, varios días hizo bastante sol, y en el tramo desde que el agua arranca y hasta que llega donde estás tú, pues resulta que no va a llegar bastante agua porque hace tanto calor que mucho se va a evaporar. Entonces hay que considerar que ocurren cosas, ¿sí?
no vamos a entrar ahora en eso, lo explicaré más adelante, lo que llamamos casualidad o el destino. Si la casualidad no existe, que te la pendeja a la cabeza, llamémosle destino. Y también los programas y cómo la mente está haciendo que cosas ocurran. Bueno, hablemos ahora entonces de las creencias. Estaba explicando que todo está operando en función de cuestiones cuánticas. ¿Qué son funciones cuánticas? Imaginemos, ¿sí?, que la realidad que percibimos está una parte aquí, que sería nuestro organismo, ¿sí?, y esto de aquí es el límite de la realidad que podemos percibir o en la que podemos intervenir, hasta donde llega tu vista, ¿sí?, hasta donde llega lo que puedes escuchar, hasta donde llegan, por ejemplo, tus posibilidades de desplazamiento. Cuando tú te estás desplazando a un lugar, te estás extendiendo a una región que tiene una conexión, ¿sí?, con tu realidad cuántica. Y el primer ámbito, ¿sí?, es el cuerpo. Entonces hay dos ámbitos: el ámbito de lo que ocurre en tu cuerpo y el ámbito de lo que ocurre en tu espacio cuántico. Entonces todo lo que ocurre aquí no tiene que ver con casualidad. Quítate eso de la cabeza. Bórrate ese microchip, la casualidad no existe. Hay programas, ¿sí?, que ocurren a nivel del universo. ¿Ok? Entonces vamos a quitar eso. Quítate de la idea esa de yo nací en unas circunstancias X o Y, o me pasó tal cosa porque tuve mala suerte, o es que me tocó vivir en tal lugar. No. Uno, las circunstancias que te ocurren están supeditadas de lo que tú hiciste en una vida anterior. ¿Ok? Entonces, lo que tú hayas hecho ahí va a programar las circunstancias en el lugar en el que tú estás ahora, de manera que tú lo diseñaste. Segundo, las condiciones tú las retroalimentas. ¿Sí? Tú puedes haber nacido en un lugar, pero tú tienes lo que se denomina voluntad. Entonces tú tienes voluntad y tú determinas si cambias o no las circunstancias. No dices, es que me tocó este trabajo. No, nadie te puso un revólver en la cabeza para decir que tienes que trabajar ahí. Sí, tampoco dicen, es que me tocó esta pareja o me tocó vivir en tal sitio. No, tú puedes coger tus cositas y largarte. Simplemente pues tienes miedo de ir a un lugar nuevo, empezar desde el principio. Eso es otra cosa. Pero nadie te pone un revólver y te obliga a aceptar el trabajo en el que estás, la relación en la que estás, etcétera. ¿Sí? Entonces es una cuestión que tiene que ver con el libre albedrío. Tú decides las circunstancias en las que tú estás, tu nivel económico, tu salud. Igual que cuando te ocurre algo que afecta a tu salud, una patología y demás, eso tiene que ver con una cuestión anterior o tiene que ver con algo que tú estás atrayendo a través de tu subconsciente por un proceso de aprendizaje que necesitas. ¿Okay? Entonces estar culpando a un bicho por ahí, un virus, o estar culpando a cualquier otra cosa, es irse por la tangente y es estar jugando siempre a lanzar hacia afuera cosas que se producen en nuestro espacio cuántico en función de lo que hay en nuestra propia mente, en nuestro propio ser. ¿Okay? Entonces, estas son las circunstancias y eso se da a través de eso. Lo que haya sido, da igual, porque igual puedes hacer algo al respecto para cambiarlo. No tiene nada que ver los políticos, no tiene nada que ver tus padres ni el vecindario. Tú decides lo que quieres hacer. Luego, vas a depender también de las funciones cósmicas. ¿Sí? Porque el universo tiene un destino, como un reloj, y van dándose cosas, ¿sí? Se producen acontecimientos, se producen cambios, se producen situaciones. Es como si tú dijeses, quiero tener mente positiva, pero igual está lloviendo. Mente positiva, que no llueva, ¿sí? Podría ser, si tuviese la capacidad psíquica de hacerlo, pero supongamos que no tiene la capacidad psíquica para hacerlo. No vas a poder cambiar las circunstancias si simplemente está lloviendo. Ahora, pero porque está lloviendo, porque hay una conexión, ¿sí?, entre las mentes de todos los que hacemos parte de un lugar donde está lloviendo. Entonces el subconsciente de toda esa red de conciencia es la que está produciendo que llueva. Igual que cuando se consolida la materia, los objetos físicos están siendo creados por la mente desde un estado que nosotros no somos conscientes. Todas las personas hacen parte de esa realidad, o sea que donde tú no estés, no está existiendo nada. ¿Okay? Un poquito de física cuántica. Entonces, ¿qué ocurre con los eventos? Ocurren eventos según lo que el destino determina, ¿sí? Ocurren eventos según lo que la conciencia colectiva está desarrollando y según lo que tú estás determinando. Entonces, tú puedes determinar algo sobre tu vida, fantástico, pero tienes que considerar también que habrá algunos factores un poco molestos con los que hay que pugnar, que pueden ser los sociales, como puede ser el lugar en el que estás, la época en la que estás, las condiciones en las que estás. Y después hay otro que es del universo. Por ejemplo, no puedes luchar contra el hecho de que hay un proceso degenerativo biológico.
de manera que en algún momento pues tienes que salir de este cuerpo. Entonces hay cosas que están ya supeditadas porque hay un destino, hay un propósito a través del cual se da. Bien, entonces entendiendo esto, vamos al aspecto de las creencias y lo que se llama la incoherencia. ¿Qué son las creencias? Las creencias, nosotros tenemos 4 ámbitos en el que opera la mente: la parte inconsciente, la parte subconsciente, la parte consciente y la parte supraconsciente, que algunos le llaman el yo superior. Bueno, casi todo lo que nosotros estamos haciendo parte del subconsciente. Sí, la parte consciente solamente está percibiendo algunas cosas. Nosotros, por una cuestión, digamos, automática, estamos recibiendo miles de imágenes por segundo. Sin embargo, no nos damos cuenta sino de una única cosa, nos focalizamos en una única cosa. El subconsciente, sin embargo, se está quedando con el otro 90 y tanto % de las cosas. Y eso se va archivando. Ahí tenemos las emociones, las experiencias que hemos vivido desde niños, las diferentes cosas que van ocurriendo, cómo nos sentimos respecto a esto, qué nos han inculcado. Entonces, sea que lo aceptes conscientemente o no, de todas maneras queda memorizado. Y cuando hay una emoción de por medio, queda aún más marcado. Tenemos creencias que imposibilitan un proceso de crecimiento, un proceso de evolución. Entonces hay que considerar que eso hay que trabajarlo. Por ejemplo, cuando te dicen, ese tipo tiene esa casa tan grande, eso que seguro que es un narco, automáticamente estás viendo que independientemente de que sea verdad, primero no es asunto tuyo, ¿sí? Segundo, estás juzgando. Mejor que no digas que eres cristiano porque se supone que Jesús dijo que no juzgara, ¿no? Tercero, estás criticando. Lo único que haces, como decía Buda, es te inyectas un veneno tú para matar a tu enemigo, ¿sí? Eso es el razonamiento de la crítica. Cuando tú te quejas, similar. Si todo lo que ocurre en tu vida es una proyección de ti mismo, si te quejas de otros, te estás quejando de ti mismo porque tú fuiste el que lo estás creando mayormente, aunque ocurre en un nivel subconsciente, pero sigues creándolo tú. Si no vamos directamente a las creencias, no vamos a progresar mucho, aunque seas la persona que más libros de economía ha leído, que se conoce todos los cursos, que ha participado en todos los seminarios, que ha mirado todos los documentales, que estudió no sé cuántas carreras de economía. No te va a servir absolutamente nada si tú tienes creencias incapacitadoras respecto de esto, creencias que entran en conflicto, ¿ok? Porque en el mundo occidental les han enseñado que las cosas ocurren desde el punto de vista de los fenómenos, ¿no? Los fenómenos solamente son la parte final que tú ves de una película, pero tú no ves detrás todo el trabajo que tuvieron los actores, los productores, los guionistas, los de iluminación, los de sonido, los de diseño, los de los cromas de fondo, hasta el mismo que estaba llevando el cartero que trabajaba en la productora. Todo lo que hay detrás, si no lo entiendes, tú solo ves la escena final y hasta te crees que la película es un evento real. ¿Okay? Entonces hay que comprender que lo que está ocurriendo, los fenómenos solamente son un resultado de una conformación de los átomos en función de lo que ocurre en la mente de todos y cada uno de los seres que están existiendo en un lugar. Entonces, si nosotros queremos cambiar algo, tiene que cambiar desde la mente, porque la mente está produciendo vibración, los pensamientos son vibraciones, otra vibración produce campos en el espacio, y esos campos producen energía, y la energía produce magnetismo cuando se focaliza en un punto. Eso quiere decir que las circunstancias las circunstancias que se den alrededor tuyo son una respuesta de algo que tú estás empujando hacia el exterior por medio de ondas de pensamiento. Cuando son emociones son aún más fuertes, ¿sí? Y cuando eso depende de una creencia, eso se va a legitimar y se va a propagar permanentemente hasta que tú cambies esa creencia. Entonces tú puedes recibir mucho dinero y decir, oye, esta vez recibí mucho dinero y se me fue. La siguiente vez me va a salir mejor y vuelve a recibir mucho dinero y se va. Y cambias todas las estrategias. Tú dices, pues no entiendo. Lo que pasa es que dentro de ti hay una creencia que es la que está rechazándolo todo, ¿sí? Una creencia de que si tengo mucho dinero, entonces me voy al infierno porque los ricos no pueden entrar en los cielos, porque eres demasiado religioso, ¿sí? Y te han inculcado esta idea católica que lo rico beneficiaba al catolicismo y ha beneficiado a muchas instituciones. Ahora, puedes tener otro tipo de creencias en, como digo, que los ricos son malos, entonces tú no quieres ser malo, o que los ricos son narcos, o son avariciosos, o son malas personas, y tú no quieres ser mala persona. Entonces, hasta que tú no cambies este concepto, no va a servir de nada todos los trucos que hagas, y lo mejor, y por mucho que trabajes 1000 horas y los demás, si hay un dinero de más, se va a disipar y se va a alargar, porque tú, como persona, no tienes un cambio en el sistema de creencias, ¿bien? Y aquí viene la cuestión de la incoherencia. Tú puedes decir conscientemente, sí, por supuesto, yo quiero dinero, pero tu subconsciente dice, no, yo no quiero ser mala persona. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en México? Cuando llegaron los conquistadores, empezaron a perseguir a todos que tenían oro,
y ellos con tal de que no los matasen, ¿sí?, escondían el oro. Pero cuando encontraban el oro y sabían que lo habían tenido, los mataban también por eso. En consecuencia, ¿qué ocurrió en la conciencia colectiva de los mexicanos? Que cuando tenían riqueza se deshacían de ella porque no querían que los matasen. En consecuencia, siempre se consideraron una sociedad que tenía que dejar coger su riqueza y dárselo a los conquistadores, a los que eran del extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? México está bajo control de empresas y multinacionales que son extranjeras, pero lo que es el pueblo en sí no suele tener riqueza, sino algunos que no han estudiado según la forma de pensar de ellos. Entonces podemos coger ese patrón y lo podemos llevar a muchísimos otros países, especialmente a Latinoamérica, lo podemos llevar a África, ¿sí? Entonces esas creencias son las que terminan perjudicando a las personas hasta que cambies eso. Entonces tiene que haber una creencia. Tú puedes decir en voz alta, yo quiero ser rico, pero por dentro primero tienes que revisar esas creencias. Coger un bolígrafo, una hoja y empezar a analizar uno por uno los aspectos desde niño, de educación de tus padres, del profesor, y decir qué es lo que ha pasado. Y cuando lo has entendido, vas a notar y dices, esto es lo que pasa, escribes y dices en voz alta, yo no soy esto ni lo acepto, y empezar a cambiar y darte cuenta que solo era una creencia, no es una realidad. Las creencias tú las aceptas o no, ¿sí?, en función de lo que a ti te convenga, lo que a ti te interesa, porque tú no puedes saber si una creencia es verdadera o no, solamente el resultado que tiene para ti. Ahora voy a hablar un poquito sobre la historia del dinero porque también es importante entenderlo, ¿no? ¿Qué es el dinero? El dinero solamente es el resultado final de una historia larguísima de procesos de intercambio y de facilidad en las transacciones. Al principio, las personas sencillamente producían su propio campo. Iban a un lugar, ahí no tienen que pagarle a nadie, se ponían en ese lugar, buscaban preferiblemente zonas que tuviesen un flujo de agua, era importantísimo, lugares que si llovía, pues mucho mejor, algunos cerca de playa, es decir, buscaban las condiciones óptimas y a veces si había zonas que estuviesen verdes, muchísimo mejor, en especial cuando había ahí una gran cantidad de productos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la agricultura no es algo que existe desde hace miles y miles y miles de años, es algo relativamente nuevo, ¿sí? Entonces, al principio no conocían lo que era trabajar tú mismo para que la tierra te produjese, entonces el ser humano era recolector. Sí, recolectaba bayas, recolectaba fruta, recolectaba tubérculos, hortalizas, lo que la tierra iba produciendo de forma aleatoria. ¿Qué ocurre? A medida que aumenta la cantidad de personas, aumenta, pues, hay una mayor expansión y los recursos se empiezan a gastar porque los grupos se hacen mucho más grandes. Entonces, hay una mayor necesidad de consumo de calorías, pero los recursos son menos y el tipo de alimentos ese no produce la cantidad suficiente de calorías. Entonces empezaban a optar por buscar otros métodos y se volvieron cazadores por una cuestión de necesidad por supervivencia y empezaron con pesca, luego a tener animales y si hubiese necesidad pues cogían sus animales y los sacrificaban para comer, empezando por ejemplo con las aves, ¿no? Entonces así progresivamente cuando tenías un almacenamiento grande, o sea lo que hoy sería tener el tío rico que tiene un montón de monedas en una bóveda, pues en ese entonces el equivalente era tener una cantidad de vacas, de cabras, de ovejas. Eso era el equivalente a tu fondo, a tu sistema de ahorro. El asunto es que eso no es práctico, ¿sí? Porque esos animales hay que estarlos alimentando, dependen de si hay sol, de si hay epidemias que puedan matar a los animales, si hay animales depredadores, cazadores. O sea, es toda una infraestructura un poquito compleja, pero si tú pudieses coger y cambiar eso en algo más práctico, que no tuvieses que estarlo cuidando, ni manteniendo, ni alimentando, ni dándole agua, ni teniendo que limpiar los desechos que producen y sus olores, sería más fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Encontramos que por X o por Y, hace muchísimo tiempo se da valor a ciertos elementos, que pueden ser las especias, los perfumes, las telas, los metales preciosos, las piedras preciosas, los tipos de madera, tipos de tintes, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Las cosas empiezan a tener un valor, entonces se produce un interés comercial, ¿sí? Y se abren caminos, lugares que no estaban conectados o que pueblos que estaban enemistados, ahora por intereses de comercio empiezan a apaciguarse, ¿no? Entonces empieza a haber una transacción y lo que ya denominamos un mercado. Entonces tú vas a coger tu producto y vamos a llegar a un acuerdo, se llama trueque, en el que yo te doy X cosa y tú otra, pero no hay un valor establecido en el mercado internacional, es como el oro, ¿sí? Que más o menos el precio es estándar, o la plata o el platino. Entonces, yo puedo tener una camisa que yo fabriqué porque no hay máquinas, no hay maquinaria para hacer camisas, yo soy de los pocos que hace camisas, pero tú tienes, por ejemplo, un abastecimiento de arroz, a mí me interesa el arroz y tú quieres una camisa, entonces llegamos a un acuerdo, ¿cuánto me das? Y se regateaba. A veces no podías estar almacenando tantas cosas porque eras también objeto del robo,
¿sí? Si no tenías una manera de poder proteger tus propiedades, ¿qué ibas a hacer? ¿Esconderlas en un búnker? ¿Quién iba a fabricar un búnker? Entonces aquí es donde entra el hecho de buscar personas u organismos que tenían muy buena posición social y tenían también una buena cobertura, estaban bien protegidos. Entonces la gente confiaba en ellos y les daba ciertas cosas de valor para que se los cuidaran. Entonces nadie se metía con ellos, estaban bien protegidos, tenían buenos contactos, tenían sus guardaespaldas, ¿sí? Su seguridad. Y aquí empieza, pues, digamos, el tema de guardar cosas con otros, ¿no? Al mismo tiempo se empezó a ver que podían ser prestamistas, o sea, yo te doy algo de valor, si tú me das algo que a mí me sirva para hacer intercambios. En consecuencia, lo más práctico fue empezar a utilizar cosas menudas, sencillas, y de ahí los metales preciosos, el peso que tuviese un metal precioso o una piedra preciosa. Ahora, pasamos a otra etapa, ¿sí? Pasamos de la etapa de la era del bronce, el cobre, etcétera, y llegamos al hecho del forjar. Entonces se forjan las cosas y ya empezamos a acuñar, ¿sí? Piezas de valor, pero no por el valor que tenga la cuña, ¿sí? No, era por el peso, ¿sí? Igual que cuando vas a comprar oro, perdón, vas a vender oro, te lo compras por el peso. Y en sí, pues también la calidad que tenga. Si tiene alguna aleación adicional, pues va a perder, ¿sí? No es como el oro fundido con rodio al oro puro, ¿sí? Entonces ellos te prestaban y te podían dar estas unidades, ¿sí? O llegó un punto más adelante, cuando llegamos a la Edad Media, pasada la Edad Media, en la que te dan un talonario, o sea, un papel que diga, sí, esta persona efectivamente me ha dado eso. Entonces es mucho más práctico que tú andes con un papelito a estar cargando con un fajo enorme de monedas. Entonces, ¿el dinero en qué se traducía? En que simplemente era la forma más fácil de hacer movimientos y transacciones sin tener que cargar con infinidad de cosas. Ese era el punto más importante que hay que entender. Si nosotros quitásemos la palabra dinero y dijésemos comida, ya a lo mejor la gente no tiene tanto conflicto. ¿Te gusta tener comida? Sí. ¿Podrías almacenar comida? Sí. Y eso a lo mejor no te produce ningún conflicto de intereses. Pero cuando usa la palabra dinero, ya la mente empieza, en el subconsciente, a haber un montón de ideas y conceptos, y ahí es donde se pone un poco más delicada la cosa. Por eso a veces es mejor puentear creencias y decir, pues no hablemos de dinero, pero yo me voy a encargar de otras cosas. Y de ahí que hay personas que son muy buenas administradoras y les va muy bien en áreas X o Y de la vida, siempre y cuando no haya dinero de por medio. Y ahí prospera. Cuando metes dinero de por medio no prospera. ¿Por qué? Porque el problema es el arquetipo del dinero en el subconsciente. Ahí es donde hay un conflicto y no lo han revisado. En consecuencia, es una misma cosa, porque si tú coges esto que tiene un gran valor y tú lo traduces a dinero, es lo mismo. Y de hecho te lo puedo volver a comprar y a cambiar, como hacía el pueblo de Israel. A veces tenía una vaca y la tenían que sacrificar en Jerusalén. No se llevaban la vaca 40 kilómetros. Ellos vendían la vaca, se iban esos 40 kilómetros y allá compraban una vaca por el mismo precio y la sacrificaban. Entonces no tienes que estar cargando con la vaca, tú te llevabas el peso en unidades. Así que la cuestión del dinero simplemente es el facilismo de eso. En cierto momento lo que hacen esos papeles, el papel moneda como se le llama, es acuñar que una casa prestamista o una casa de ahorro recibió una cantidad tuya de algo que realmente tenía valor y a cambio te da un papel y tú con ese papel vas para aquí para allá y ahora lo vemos que son los billetes. Entonces el billete se suponía que estaba justificando eso. La cuestión es que esos billetes hoy día no tienen realmente un respaldo, o sea, simplemente es alguien en una computadora que escribe y pone 00000 a la derecha y se inventa unidades, por eso se produce la inflación, sí que se está creando. De manera que mucho del dinero que crean los bancos centrales o super mega bancos como el Banco Mundial, el Fondo de la Reserva Nacional de Estados Unidos o el Fondo de Transacciones Internacionales de los Rockefeller, Rothschild o el BIS, ¿sí? Todos estos bancos en realidad crean dinero de la nada, se inventan el dinero. No es que tú digas, esto es un valor, yo lo meto dentro y saco un papel que diga que eso está ahí dentro. No, ellos simplemente dicen, no, yo me invento que hay nada. Sí, ahí dentro hay algo, no, ahí dentro no hay nada, es una burbuja. Yo estoy inventando números. De manera que están creando un dinero que simplemente son papeles que tienen valor porque uno les da ese valor. Socialmente se les da ese valor, pero en realidad no tiene ningún valor. Eso es por lo que se habla de la burbuja, que en algún momento quiebra. Pues se dan préstamos, ayudas, se compran, los gobiernos hacen esto, pero todo eso con un dinero que está sacando el banco, que el banco está inventando de la nada. Una burbuja. Hasta el tiempo en que había el patrón oro, el tiempo de Nixon, eso era lo lógico, unidad de oro equivalente a dólar. Pero no, a partir dijeron, no, vamos a verlo según el mercado del petróleo porque no es variable, pero el mercado del petróleo es variable. Una situación
económica adversa hace que se corte el transporte del petróleo. Entonces, ¿qué hacemos? Se cortan todos los suministros de todo, porque no hay transporte. Entonces ahí se disparan todas estas cuestiones. Que el factor de la historia del dinero no tiene nada que ver con una cuestión diabólica o satánica, que el dinero es cosa del diablo. El dinero simplemente es el resultado de un progreso a la hora de facilitar las transacciones y los trueques, los intercambios del mercado y los cambios de valores entre unas cosas y otras. Otro aspecto clave aquí: administración e ideas claras. Uno de los principales asuntos con el dinero es que cuando le preguntas a alguien qué harías con más dinero, no tiene ni idea. Cuando le preguntas, ¿quieres dinero? Sí. Le preguntas, ¿para qué? No, en realidad ni siquiera saben para qué. Si no sabes para lo que quieres el dinero, no vas a recibir. Es simple. Imagínate que tienes un proyecto, una idea bastante buena, y tú vas al banco y le dices, denme un préstamo para esta idea. Ellos no te van a decir, ah, sí, por supuesto, toma el dinero. Ok, excelente idea. No, ellos te van a decir, ok, convéncenos, ¿sí? Muéstranos el proyecto. ¿Por qué nosotros te vamos a dar el dinero? ¿Qué nos convence a nosotros de que tú vas a cumplir con las cuotas del préstamo? ¿Sí? ¿Qué nos convence? Déjame ver que eso es productivo y que vale la pena. No te vamos a dar dinero así sin más. Entonces tú tienes que elaborar un proyecto. Así que el primero que tiene que tener las ideas claras eres tú. Si tú no sabes para lo que quieres tener más dinero, entonces no va a haber mayor flujo de dinero. Y si llega además, se va a ir. Porque es una forma de decir, tú no tienes un recipiente que valore, ¿sí?, lo que va a venir. Entonces si tú no valoras algo, ese algo se va. ¿Sí? Como si tú dijeses, no, para mí mi pareja, tener pareja no es importante. Pues cuando tengas una pareja, si yo no soy importante, se va. No, para mí no es importante el vehículo. Pues son cosas que se van, porque si no le das valor, dices que es importante para ti, no se va a sentir amado ni se va a sentir querido. De la misma manera aquí es con las cosas. Si no tienes, si no le das valor a algo, ¿por qué ese algo va a venir donde estás tú? ¿No? Miren Jesús que decía en una ocasión, a este individuo le di 10 minas, al otro le di 5 minas, o sea, un valor de unidades, entonces no era minas de perforar. Y a otro le di una. ¿Dónde se ve el valorar? El de 10 produjo otros 10, el de 5 produjo otros 5. El que le dio 1 era evidente que no sabía valorar. De hecho, la cogió y lo escondió, ni siquiera lo puso a producir. Toma, se la devuelve. Y aparte le echa, lo regaña en la parábola, ¿no? A decirle que es un hombre tacaño, que es avaro, que pretende recibir beneficios donde él no ha hecho nada. Fíjense cómo se justifica, ¿sí?, echando la culpa al otro de lo que él mismo es. Improductivo. Una persona que no sabe producir, no es capaz de administrar nada, le da lo de al otro individuo que demuestra que sí sabe administrar. Y esto nos lleva a la parte más importante. Si quieres que tu vida progrese económicamente y en muchas otras áreas, tienes que aprender a ser administrador. ¿Qué es el administrador? Bueno, administrador es que de $1 que tú recibes, sabes dividirlo en fracciones. Eso es como cuando estás jugando de niño, ¿sí?, administrar canicas o juguetes o lo que sea con otros compañeros, las cartitas de los jugadores de fútbol o de los caballeros del Zodiaco o del Dragon Ball. Administras ese tipo de cosas. Eso debería servir de puente para que seas administrador en otras cosas más adelante. Okay, eso es muy importante. Según la administración de las cosas, queda patente si tú sirves para cuidar cosas mucho más grandes. Fíjense, en el libro de Génesis se le dice a Adán y Eva, he aquí os doy todo esto para que vosotros lo administréis. Fructificad, multiplicados, etcétera, etcétera, reciban esto, reciban lo otro. O sea, se le dio al ser humano la responsabilidad sobre las cosas. En otras palabras, todo esto es nuestro. El universo es nuestro, toda es abundancia. El asunto es que la gente no crece y no progresa porque no administra lo que tiene. Dice, no, si yo tuviese más, sí vale la pena, pero por 2 o 3 cosas, ¿no? Es que si no eres capaz de administrar lo más pequeño, mucho menos lo vas a hacer en lo grande. ¿Acaso crees que el universo es tonto? Tú demuestras en las cosas pequeñas si sirve para las grandes, no solamente las grandes. O sea, las cosas pequeñas demuestras si eres útil. Es igual con la empresa. Si te contrata como empleado y ve que funcionas, te elevan. Sí, se supone. Por lo menos en las empresas que realmente valoran y son empresas en crecimiento. Lo mismo aquí. Un ejemplo de cómo puedes saber si eres mal administrador es la disciplina que tienes en tu vida. ¿Sí? Cómo qué haces cuando te levantas por las mañanas, cómo te organizas con esto, cómo te organizas con lo otro. Ahí puedes ir viendo qué tan organizado eres, pero no significa que ese tipo de disciplinas sea la adecuada para administrar cuestiones en general. ¿Qué haces con la comida? No. Analízate a ti mismo y mira cómo administras los recursos que compras en el supermercado para la comida. Cuando tú ves que la nevera se te llena de moho,
¿sí? Y pasan los días, dices, ni siquiera sabes administrar la caja fuerte. Cuando ves que tienes comida y que la tienes que tirar a la basura porque se desecha, dices, ¿tú crees que el universo te va a dar algo más cuando ni siquiera es capaz de administrar un enlatado de maíz que se te quedó podrido? Cuando coges comida al final tienes que tirar, no, es que sobró, sobras. ¿Tú crees que una empresa te daría a ti una inversión de dinero para que tú después dijeras, no, esto sobra, lo voy a tirar? Y el administrador no te pone. A través de cosas tan simples como cómo cuidas tú la nevera, ¿sí? O tu almacenaje de comida, cómo organizas tus alimentos, la comida, si tiras comida, si desperdicias comida, si se te pudre, si compras de más. ¿Crees que el universo te va a dar más si sabe que compras 10 manos pero 3 se te pudren y que se repite la misma historia la semana siguiente, la semana siguiente? Porque una vez puede ser, ¿no? Es que siempre está repitiéndose lo mismo. Es como un jefe que siempre te da administración, algo para que tú administres ese capital, pero tú estás haciendo que ese dinero se pierda. Creen que él va a seguir mandándote dinero. No, seguro que te va a sustituir por alguien al que sí ve que no solo lo administra bien, sino que le produce. Lo mismo aquí. No sabe ni siquiera eso. Por encima de todo, tampoco sabe reciclar. Sí, una de las cosas importantes es que sepas readministrar y redistribuir las cosas. Esto se me va a estropear, lo voy a cambiar de un recipiente a otro más pequeño y tengo más espacio en la nevera. Eso es algo de lo más tonto, pero ahí demuestra qué capacidad tiene de administración. ¿Por qué? Te lo tomas como si fuese un juego. Un Monopoly, jugar al Monopoly o jugar a los Sims o ese tipo de juegos demuestra si tienes capacidad realmente de administrar cosas. Si no es capaz de administrar, en realidad no vas a servir para que llegue flujo de dinero a ti. ¿Por qué iba a venir ese dinero? Entonces, para que lo tengan también en consideración. Esto es un ejemplo muy bueno. ¿Cómo podemos empezar a jugar, ¿sí? Con la administración? Con cualquier cosa, no tiene que ser dinero, ¿sí? Háganlo con semillas, háganlo con lo que se les ocurra, háganlo con comida, como estaba diciendo. Prueben qué tal ustedes son redistribuyendo la manera en la que administran los alimentos. Ahí pueden empezar a ver si realmente es cosa hipotética o si realmente están viendo un reflejo claro de que ustedes no sirven o si sirven para administrar cosas. Por ejemplo, hay algunos casos de lo que enseña Hart Baker, que también es muy parecido a algunas ideas de Tony Robbins, de Robert Kiyosaki y de otros que saben bastante de este tema más que yo. ¿Sí? Y ellos, por ejemplo, en el caso de alguno de ellos, hablan de los porcentajes. A mí me gusta mucho porque yo aplico este y es muy eficiente. Tiene su razón de ser a nivel cuántico, tiene su razón de ser a nivel psíquico, y efectivamente, sí, voy profundizando en todo esto, explicándoles por qué. Uno de los ejemplos es, tenemos muchos gastos, vamos a ser realistas, ¿sí? A menos de que tengas un superávit, tengas muchos ingresos pasivos, por lo regular, el común de la persona tiene más gastos, ¿sí? Tiene muchos gastos y mucho del flujo de dinero se va en los gastos. Entonces ponemos aquí el 50% de los ingresos destinado a gastos. 10%, ¿sí? Ayuda humanitaria, 10% fondos de inversión, 10% ahorros a largo plazo, 10% placer, ¿sí? Y 10% formación. Bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por formación, que fue el último que mencioné. ¿Por qué formación es importante? Si no crece tu caja fuerte, si no crece tu baúl, tu caja del tesoro, no hay espacio para meter más. Así de simple. Entonces, ¿qué es la formación? Pues necesitas capacitarte, ¿sí? Necesitas destinar capital en meterte en cursos, aprender, evolucionar, todo lo que tenga que ver contigo como crecimiento como persona para tener una mayor capacidad. Eso puede tener también mucho que ver con la autoestima, ¿sí? Puede tener, mira, cosas tan simples como cambiar tu repertorio de ropa. Le dice mucho a tu mente. Cambia tu estado vibracional y energético solamente por la indumentaria. Si eso es útil para que tú eleves tu estado de energía, esto es clave porque el estado de energía es una de las cosas fundamentales, yo voy a explicar después cómo tiene que ver tanto el estado de energía, la fisiología, ¿sí? Que tenemos, nuestro movimiento, la velocidad en la que hacemos las cosas, hasta la forma de hablar. No vas a hablar así, despacito, pretendiendo influir sobre alguien porque nadie te va a hacer caso, ¿no? Entonces son cosas, detallitos, pero si lo ves en un ámbito lo vas a poder llevar a otro porque todo esto tiene que ver con energía, ¿ok? Entonces uno tiene que formarse, métete en cursos, compra libros, si tienes que viajar a otra ciudad, a ir a una conferencia o ir a un seminario de una semana y pagarlo, vas ahorrando para pagar eso porque eso va a forjar tu crecimiento, ¿sí? Si tienes que comprar, bueno, ya de no se ve mucho eso, ¿no?
Pero lo que sea, que tenga que ver con que tú crezcas como persona, eso es fundamental. Y no siempre tiene que ver con el hecho de pagar cosas, a veces simplemente tutoriales de esto, de lo otro, que tú vayas creciendo como individuo, ¿vale? Entonces es importante destinar un 10%, a más uno se toma esto en serio, va a tener que ver la manera en la que tú estás expandiéndote para que pueda llegar más. Si tú no expandes, no va a llegar más, y si llega más se va a regar porque no cabe. Es simple, es matemática. Entonces, voy a poner aquí formación. Okay. 10% aquí, ayuda humanitaria. Bien. ¿Qué es ayuda humanitaria? Lo podemos ver ya desde el tiempo de los hebreos, ¿no? Que les decían, tomarás el 10% de esto y esto y lo darás a fulanito y tal. Bien, en este caso lo hacían de esa manera. Después tenían otras cosas que eran las primicias, las ofrendas, todo este tema, sí que tiene su propio significado. Pero explicándolo así por encima para no extenderme demasiado en este tema. ¿Qué es lo que se le está enseñando al pueblo de Israel y por qué los judíos son tan prósperos? Y cuando se habla de los judíos dicen, sí, los que dirigen el sistema económico, los judíos y la economía, los judíos. ¿Por qué? Es algo en la sangre que dice, yo soy judío, pero yo no me inyecto y sale oro. ¿Qué es lo que pasa? La educación es lo que hemos aprendido a través de Moisés. O sea, todas estas cosas que le enseñan a la gente son las que llevan a la prosperidad, a la que las personas avancen y crezcan. Lastimosamente, se volvió un negocio y un chantaje psicológico y emocional en ciertas vertientes religiosas para sacar a la gente dinero y sacar dinero. Puede que se saque ese dinero con buenas intenciones, pero el problema aquí es cuando estás desinformando y estás manipulando porque las personas no ven resultados. Por ejemplo, les dicen, den sus diezmos para que prosperen. Bien, ¿tú puedes prosperar con diezmos? Por supuesto que sí. ¿Y lo demás qué? Están dando información sesgada. Esos predicadores no son economistas, ¿sí? Están utilizando una parte que tiene que ver, que es fundamental, pero no le están explicando el resto. Por eso las personas no tienen resultados. ¿Acaso les explica sobre cómo administrar su riqueza en esas denominaciones? No. Les hablan sobre la formación, ¿no? Les hablan de los otros ámbitos que voy a hablar ahora. No. Entonces, les están dando una porción, y con una porción es como que vas caminando y tienes un huequito y se te va regando todo. No es suficiente, ¿sí? Puede funcionar en un momento particular, ¿sí? Puede en algunos casos o en cierto porcentaje, pero no va a suponer un cambio real porque le están haciendo falta todo el resto de cosas. Es como decir, yo necesito la mano para agarrar algo pesado, pero de la mano solamente estoy usando el dedo, es este, ¿no? Aquí solo tiene un dedo. ¿Será posible que yo pueda levantar una mancuerna, una silla o una computadora con un dedo? Lógico que no. Entonces después te frustras y dices, no, es que es mentira, eso de los diezmos, es que los predicadores se roban el dinero. Como si los políticos se roban los impuestos, que es algo parecido, ¿sí? Es un problema de ellos, no es problema tuyo. ¿A ti qué te importa lo que los demás hagan? Tú lo que tienes que entender es que tú tienes que cumplirte a ti mismo, ¿sí? Tienes que cumplirle al universo. ¿Por qué? Porque es una cuestión también del subconsciente. Tú tienes un estado de culpabilidad si te sientes que adquieres riqueza sin beneficiar a otros, porque te sientes ahora y te sientes mal, porque son creencias que vienen bien arraigadas. Sin embargo, te quedas con una conciencia limpia cuando tú vas donde un mendigo y coges de ese porcentaje y le llevas comida, ¿sí? Le llevas papel higiénico, le llevas jabón, le llevas algo de higiene, le llevas ropa. Cuando coges esa inversión y le compras ropa nueva, tienes la conciencia tranquila. Entonces, esto es una cuestión fundamental porque la conciencia tranquila quiere decir que se destapa un acceso de agua dentro de la presa de la economía. No es que por dárselo tú a él, Dios te bendice. Eso son interpretaciones. Si quieres verlo así, fantástico. Pero lo que realmente ocurre es un flujo de energía. Tú estás dándole a él y el universo te está dando a ti. Pero aparte de eso, tú te estás liberando de tu subconsciente de que no haya cargo de culpabilidad por tener dinero. Te vas a sentir incluso honrado, te vas a sentir poderoso, te vas a sentir fuerte, te vas a sentir útil, te vas a sentir un héroe en servir a otra persona con eso. Esa es una parte importante. O cuando coges un porcentaje y lo llevas a una ONG, por ejemplo en África o en la ciudad donde tú estás, para niños huérfanos, para niños con problemas de discapacidad, un ancianato, un asilo, o para hasta los perritos, ¿no? que se quedan sin techo. Tú tienes una liberación en ti mismo y eso te empodera. Entonces, por eso es tan importante esto. Otra persona puede coger ese porcentaje y lo llevan a un líder religioso, pero te da igual como si ese líder religioso se lo gasta en prostituta. Eso no es problema tuyo. Sí, o sea, tú no estás para estar juzgando si el político administra bien o no tus impuestos. Eso no es asunto tuyo, eso es asunto de otros. A ti lo que te interesa es que tú fluyas y crezcas económicamente, porque aquí estamos hablando otra vez de lo mismo. Hay un flujo de economía.
Cuando tú abres un grifo y tú permites que el agua fluya, va a empujar y va a llegar otra vez donde ti. Si te pones a decir, es que yo no sé si sabes administrar, por eso no te envío nada, a nivel energético, ¿qué ocurre? Tenemos que verlo desde el punto de vista energético. Tú no eres Dios para estar juzgando a otro, ¿sí? A ti lo que te interesa es que haya un flujo. Si él lo administra mal, es problema de él, porque igual, administre o no administre, el flujo va a seguir moviéndose porque no depende de si esta persona es buena o es mala. Es como el proverbio que dice, Dios manda su sol sobre buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. O sea, no se puede decir, como tú eres malo, a ti no te mando lluvia. O como este es bueno, a este sí le va a dar el sol. No funciona de esa manera. Simplemente le da el sol y llueve donde tiene que llover independientemente de si es bueno o no. O tú no vas donde un médico y dices, es que este médico es mala persona, por eso no me puede curar. No. ¿Qué tiene que ver que sea profesional con el hecho de que sea buena persona o ayuda a las ancianas a la ancianita a pasar la calle? Profesional es bueno en lo que es. Otra cosa es que como persona, a lo mejor como persona tú no te hablas con él, pero como médico reconoces su capacidad profesional. Entonces hay que saber diferenciar y entender por qué esto no está funcionando. Muchas personas creen en la teoría de la prosperidad evangélica, porque se están centrando en solamente un dedo y faltan los otros 4 dedos. Por eso, aquí otra cosa, fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Coges otro porcentaje y lo vas a destinar en cosas que produzcan. ¿Sí? Yo voy a hablar después de lo que son los ingresos pasivos. Bueno, está un poquito más adelante, pero para que se haga una idea. Es el hecho de que tú destinas un porcentaje a algo que empiece a mover sin que tú tengas que estar persiguiéndolo. ¿Sí? Un ejemplo, coges un fondo y lo pones en una administración de una criptomoneda que va en ascenso. Digamos, pero aunque las criptomonedas esto es muy relativo, ¿no? Bueno, yo reconozco, yo pongo, pero de ahorros a largo plazo, sí, vale, pongo en criptomoneda. Y estoy también mirando cómo comprar en sitios rentables, por ejemplo, oro plata, según los porcentajes. Pero esto se trata de un crecimiento exponencial de tu economía, no de yo lo veo más como un ahorro, ¿sí? Que mi dinero no se quede ahí metido en un sitio sin hacer nada, sino que por lo menos sea un sitio que va moviendo despacito. Esto tiene que ver más con algo que produzca, ¿sí? Que produzca, por ejemplo, coges y lo metes en alguna cuestión que vaya en crecimiento de alguna empresa, alguna corporación, no sé, hay diferentes formas en las que se vean. Como muchos me preguntan, ¿qué haces tú en tu caso? Bueno, por ejemplo, ayuda humanitaria, yo cojo un porcentaje, lo envío a un líder espiritual, otro porcentaje lo envío a ayuda a una ONG, sí, que trabaja en Gambia y en Senegal, en cierta parte de África, para los niños, ¿no? Que reciban alimento, cosas así. Lógico, sería mucho mejor si pudiese mandarlo a Sierra Leona, a Etiopía, a Somalia, pero eso está muy monopolizado y hay muchas guerras y conflictos ahí y a veces no sabes si ese dinero va a llegar. Entonces a veces uno también tiene que averiguar, investigar cuáles de esas ONGs no son tapaderas para malversar fondos y que eso se vaya en otra vida, ¿no? Y otro porcentaje también compro comida, compro ciertas cosas de necesidad, hago bolsas y se las doy a los mendigos. Entonces, esto es importante porque ese es mi caso, hay personas que lo harán de forma distinta, eso no importa, el asunto es que no te quedes con eso en tu bolsillo, necesitas salir de eso para que tengas la conciencia tranquila, para que siga fluyendo. ¿Sí? Fondos de inversión, bueno, entendiendo cómo está la economía y lo que se viene, pues yo mucho esto lo invierto mayormente en almacenaje de comida. También, por ejemplo, materiales de survivalismo, materiales de aseo, materiales de primeros auxilios y en alguna otra cosa, por ejemplo, dispositivos electrónicos que sean de utilidad para otras personas. Cuando haces cosas pensando en que aparte de que te beneficie económicamente, también ayude socialmente, eso también te trae prosperidad, porque se trata de que siempre tengas la conciencia tranquila y que sientas que estás beneficiando a otros, no solo con tu dinero, sino con algo que les estás proveyendo, alguna idea positiva que sea de crecimiento social. Bien, ahorros a largo plazo, pues eso ya es como lo quieras ver, lo metes, lo administras, lo guardas y dices, eso no lo toco porque eso es para el futuro. Algún día que me quiera coger una casa, algún día que me quiera jubilar o que me quiera comprar un terreno para irme a vivir a la montaña o a una playa. Sí, eso lo dejas ahí y no lo tocas. Luego está placer. Sí, que creo que es el último que falta, esto es un gasto general. Placer que necesitas motivarte a ti mismo para saber que lo que estás haciendo está bien y que la vida no consiste solamente en guardar, administrar, etc. ¿Y tú qué? ¿Sí? ¿Y dónde sacas dinero para ir al cine, para comprarte algo chévere, para irte a una piscina, a un parque de trampolines, para ir a jugar al billar, para ir a jugar a los bolos?
para pasar un rato con tu familia, para tomarte unas vacaciones. Necesitas un porcentaje para eso. Tu mente necesita eso, porque tu mente va a expandir y aparte vas a encontrar que la vida es felicidad y es alegría, y eso tienes que también potenciarlo. No puedes todo basarlo solamente en la administración de gastos, tienes que también invertir en ti mismo y en tu aspecto emocional. Entonces aquí es donde ponen, para mí me parece excelente, yo siempre lo he repetido, lo he dicho otras veces, que esta idea de Hardmaker es muy positiva y yo la secundo completamente, me parece fantástica. En algunos casos yo modifico aquí un poco algunas cosillas en función de mis intereses personales, ¿sí? Por aquí cambio e incluso subdivido secciones de estas, ¿sí? Y algunos ingresos los hago aquí, otros los destino para hacer otras cosas. La cuestión es la administración, ahí está la clave, y cuando ustedes empiezan a administrar van a ver que inmediatamente empieza una maquinaria, empiezan muchísimas cosas a cambiar.